Nosotros ahora vamos a darle la palabra a la compañera diputada Macy Bolaños Wey, ministra de Finanzas y Precios, para que nos presente el proyecto de ley del presupuesto del Estado para el 2022. Después que Macy termine, vamos a darle la palabra para el dictamen. Acuérdense que el dictamen es sobre la ley, aunque también tenemos que aprobar aquí el plan de la economía. Por lo tanto, los diputados pueden ir ya pasando su solicitud de palabra o para el plan de la economía, o para el presupuesto, o para el dictamen, ya que los tres documentos están en su poder. Tiene la palabra. Buenos días. Compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de nuestra Revolución Cubana. Compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. Diputadas, diputados e invitados. En un país que prima la justicia social, siempre será prioridad la vida y el bienestar de sus ciudadanos. Han sido tiempos complejos y duros, pero como ha ratificado nuestro primer secretario del partido y presidente de la República, hemos vencido el segundo año en el que se enfrenta una crisis económica mundial y multidimensional provocada por la COVID-19 y un inhumano y férreo bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Cuba. Esta pandemia ha demostrado lo valioso de tener un sistema de salud y de ciencia consolidado, con un capital humano de alta sensibilidad, entrega y amor que nos han salvado la vida, lo que nos compromete a continuar defendiendo desde el presupuesto del Estado las conquistas más sagradas de nuestra revolución socialista. En los días previos han recibido abundante información sobre las características del proyecto de presupuesto del Estado que pondremos en sus principales aspectos y, como es habitual, le resumo el estimado para el ejercicio fiscal 2021. En el primer año del ordenamiento monetario se requirió proyectar y ejecutar un presupuesto reconvertido sin precedentes y experiencias, así como la aplicación de medidas extraordinarias ante una contracción importante de ingresos y financiamientos adicionales a lo previsto, aprobados por el Consejo de Ministros. Se estima concluir el periodo con un déficit fiscal en el entorno de los 69.437 millones de pesos, inferior en 17.000 millones de pesos, como resultado del sobrecumplimiento de los ingresos por un poco más de 1.000 millones y una inejecución en los gastos totales en los que inciden los no realizados en los procesos inversionistas por las limitaciones materiales que ralentizaron esta actividad. Inculcados en el principio de que vale, pero millones de veces más, la vida de un solo ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra, destaca el acompañamiento del presupuesto al enfrentamiento de la COVID-19, en el que se priorizaron gastos en el entorno de los 16.000 millones de pesos, entre los que resaltan el proceso de vacunación de la población cubana por 3.300 millones de pesos, inmunizando hasta la fecha a más de 9.400.000 cubanos, que representan un poco más del 84%. La vacuna de refuerzo por 400 millones de pesos, el respaldo a las garantías salariales por interrupciones justificadas y necesarias en 1.900 millones de pesos, muestra elocuente de que en Cuba socialista nadie queda desamparado y que incluyó la ayuda económica a nuestros artistas por 600 millones de pesos, así como 6.230 millones
en la adquisición de medicamentos y materiales afines. La transformación de barrios y comunidades con el objetivo de dar solución gradual a los problemas de la población, atender situaciones de vulnerabilidad y mejorar condiciones de vida de sus moradores, comenzó por la capital de todos los cubanos y demandó alrededor de 800 millones de pesos adicionales. Hermosa y participativa obra que se ha extendido a todo el país y continuará en lo adelante, donde una vez más se unen pueblo y gobierno por un bien común. La liquidación del presupuesto del Estado de este año, que se presenta en el mes de julio del próximo año ante esta sesión plenaria, precisará con más detalles el análisis de las cifras finales con base al cierre contable de la ejecución presupuestaria. Diputadas y diputados, el presupuesto del Estado para el año 2022, que al amparo del artículo 108, inciso K de la Constitución de la República, corresponde aprobar y controlar por la Asamblea Nacional del Poder Popular, estará impactado favorablemente por la recuperación gradual de la economía, pero no estará exento de la incidencia negativa de la crisis mundial y las crueles limitaciones que nos impone el recrudecido bloqueo. Uno de los objetivos propuestos desde el ejercicio de las finanzas públicas es promover y lograr que la aprobación y desempeño de los presupuestos municipales y provinciales sean más participativos, que con los recursos que se cuenten se definan las prioridades desde las asambleas de cada municipio, máximo órgano de representación del pueblo a través de sus delegados, y cómo utilizar mejor los recursos financieros que el territorio sea capaz de generar y los que recibe desde el presupuesto central. Aún en la compleja situación económica, el respaldo de los servicios básicos y programas sociales tienen una participación mayoritaria, lo que caracteriza su marcado concepto social, y para ello se planifica en la actividad presupuestada gastos por 224.580 millones de pesos, que representan el 73% de los gastos totales, destinándose a los de salud, educación, asistencia y seguridad social el 69%. Para garantizar nuestro sistema de salud universal y gratuito, al que tenemos acceso todos los cubanos, sin distinción de raza, género y estatus social y económico, se destinan 56.503 millones de pesos, con lo que deberán respaldarse más de 115 millones de consultas médicas, el funcionamiento de 150 hospitales, 449 policlínicos y 113 clínicas estomatológicas, la atención a gestantes en 141 hogares maternos, 158 hogares para nuestros ancianos y 131 casas de abuelos, instituciones con la importante labor social de dar la atención necesaria a nuestros adultos mayores. Se cubre además el financiamiento de los programas materno-infantil y el médico y la enfermera de la familia. Para que los cubanos estemos más protegidos y felices, se respaldará la vacunación de refuerzo con 500 millones de pesos. Nos enorgullece y emociona explicar que una vez más destaca la actitud sensible y solidaria de las instituciones del Grupo Empresarial Biocuba Pharma al entregar a la salud las dosis de refuerzo con un precio que solo incluye el costo de su producción, renunciando a la obtención de utilidades lo que merece el agradecimiento por tanta nobleza. A la educación, otro de los pilares de la revolución, se le destinan 55.373 millones de pesos que respaldan el estudio y formación de un poco más de 1.669.000 niños y jóvenes en la enseñanza preescolar,
primaria, especial, media, técnica y profesional, así como la de adultos. Asimismo, se respaldará la preparación en estudios superiores a nuestros estudiantes, que serán los profesionales del futuro y que se forman en las más de 50 universidades y centros de educación superior con los que contamos a lo largo y ancho del país. Al presupuesto de la Seguridad Social, desde el que se financian las pensiones y jubilaciones de 1.700.000 cubanos, con la merecida retribución por muchos años de trabajo, se le destinan 37.602 millones de pesos, que incluye el respaldo al crecimiento natural por las personas que decidan jubilarse y la homologación a partir del año próximo de las pensiones de nuestros oficiales y combatientes por tanta entrega y sacrificio durante 63 años en la preservación de la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana. Se proyectan además 6.780 millones de pesos para el financiamiento de las principales actividades que tributan al sostenimiento y preservación de nuestra cultura nacional, incluyendo la creación artística, literaria y la salvaguarda del patrimonio cultural, monto que incluye las anheladas ofertas artísticas, culturales en las instalaciones nacionales y locales y más de 600.000 horas de transmisión de programas radiales y televisivos. Como elementos esenciales en la calidad de vida de las personas, a la recreación sana y a la práctica del deporte se le destinan más de 4.000 millones de pesos, cifra que concibe además la participación de nuestros consagrados deportistas en los eventos clasificatorios para los Juegos Centroamericanos y Panamericanos del año 2023. Compañeras y compañeros, en los presupuestos de los municipios y las provincias se concentra la materialización de los servicios y programas sociales. De ahí la importancia de fortalecerlos, ganen en mayor autonomía, reflejen las particularidades de su territorio y sean participativos. Por ello, es estratégico una certera gestión y control para que se constituyan eficazmente en la vida financiera de los territorios. En este objetivo, para el año próximo, se le planifican gastos totales por 116.754 millones de pesos, con un crecimiento del 3%. En los presupuestos municipales se le otorga prioridad a los financiamientos de la asistencia social por 6.000 millones de pesos para atender las situaciones de vulnerabilidad, las prestaciones monetarias y en especie de un poco más de 363.000 personas y 183.000 núcleos, previendo la continuidad de ayuda económica a asistenciados y adultos mayores con pensiones mínimas que viven solos y no cuentan con el apoyo familiar para ayudar a financiarle los gastos de la canasta familiar normada. Desde el presupuesto central se prevén 250 millones de pesos para la adopción de nuevas medidas en la atención de programas sociales que permitan atenuar las desigualdades aún presentes en la sociedad, para la transformación de nuestros barrios, que incluye la conservación y mantenimiento de edificios y ciudadelas, construcción de nuevas viviendas, reparación de viales, redes hidráulicas e instalaciones de servicio como los consultorios médicos y bodegas, se proyectan 2.278 millones de pesos. Se ratifica la premisa de que como parte del trabajo comunitario integrado se definan las obras a emprender y las acciones a realizar mediante la participación activa de vecinos y sus delegados, teniendo en cuenta que estas transformaciones se vienen realizando
con la activa participación del pueblo. Se le dará continuidad en cuantías similares a este año al programa de entrega de subsidios a personas naturales con falta de solvencia económica y necesidades constructivas en sus viviendas, para lo que se propone reorientarlo al completamiento de los importes necesarios requeridos para financiar la construcción y entrega de células básicas y acciones de rehabilitación, así como para personas que como parte de la transformación de los barrios sean beneficiadas con la construcción y reparación de sus viviendas y no cuenten con recursos para solventarlo, en el objetivo, además, de no continuar inmovilizando recursos financieros otorgados en este noble y humanista programa. Desde los presupuestos locales, además, se respaldará financieramente con 110 millones de pesos la atención a las necesidades habitacionales de madres con 3 o más hijos menores de edad, que da continuidad a medidas de la política para la atención al comportamiento de la dinámica demográfica del país. En la contribución territorial para el desarrollo local que realizan las empresas, establecimientos y formas de gestión no estatal, se prevén más de 2.400 millones de pesos, dando cobertura a solucionar problemáticas sociales que den respuesta, además, a la estrategia de desarrollo local y contribuyan al desarrollo sostenible del municipio. En el año 2022, compañeros y compañeras, se reducen las transferencias al sector empresarial, que como actor principal de nuestra economía seguirá acudiendo a todas las reservas de eficiencia y a las medidas aprobadas para su perfeccionamiento, mejorando sus resultados. Para los subsidios a productos y servicios de alto impacto en la población ya explicados, se le asigna la mayor parte de los 39.666 millones de pesos previstos para la actividad no presupuestada, como una expresión más de la responsabilidad social del gobierno cubano con su pueblo, entre los que se encuentran las tarifas eléctricas, alimentos para los niños, las dietas médicas de enfermedades crónicas, los medicamentos controlados y complementarios, la transportación interprovincial y aérea. Se deberá trabajar en la implementación de los subsidios a personas en cumplimiento del lineamiento número 111 del 8º Congreso del Partido. Como parte de la Estrategia Económica Social y los lineamientos aprobados en el 8º Congreso del Partido, hay que acelerar los análisis y acciones que nos permitan avanzar en el traspaso a empresas de las unidades presupuestadas que con las actividades que realizan generan ingresos, cubren sus gastos e incluso tienen potencial para obtener utilidades. Medidas también que están explicadas como parte del plan de la economía. Para respaldar las inversiones sociales y las de infraestructura de importancia para el desarrollo del país, se planifican 37.572 millones de pesos que incluyen la construcción de 15.689 viviendas estatales, la transformación de la matriz energética e inversiones para implementar la energía renovable, los programas de desarrollo hidráulico, las obras asociadas a la Zona Especial de Desarrollo Mariel y al turismo y los programas de desarrollo agropecuario. Así también, para la continuidad del fomento agrícola, se propone destinar desde el presupuesto estatal a la banca comercial 1.800 millones de pesos y se planifican alrededor de 2.800 millones para el fomento de la producción de caña, que constituye una de las medidas más importantes para la recuperación del sector azucarero. Diputadas y diputados, en la proyección de los ingresos se consideran los aportes de todos los sectores de la economía, incluyendo los nuevos actores, en un escenario de recuperación de niveles de actividad y en el que se debe lograr
como principal objetivo los aportes en tiempo y forma por la generalidad de los contribuyentes. Resulta vital, y así se lo ha planteado la Administración Tributaria, en aras de contribuir a mejorar ese resultado presupuestario, identificar y lograr la recaudación de todas las reservas, exigir e incentivar contribuyente a contribuyente el pago periódico y voluntario de sus obligaciones bajo el principio de que aporte más quien más ingrese, enfrentar con rigor y sistemáticamente las conductas de indisciplina y evasión fiscal, aplicando nuevos procederes más dinámicos, oportunos, con acciones que se detallan en el informe presentado, y estimular como la principal responsabilidad social de los actores económicos el cumplimiento de los aportes al presupuesto del Estado, incentivando el principio de solidaridad, de redistribuir las riquezas generadas en función de los elevados importes que respaldan el gasto público. Los ingresos brutos que se planifican ascienden a 233.274 millones de pesos. De ellos, el 48% se captan como resultado de la aplicación de los impuestos, tasas y contribuciones y su extensión a contribuyentes que comenzarán a aportar algunos de estos tributos. Se prevé un incremento del 19% en los ingresos tributarios, en lo que impacta el 26% de crecimiento en los impuestos sobre las ventas y servicios. Los aportes asociados a las utilidades empresariales crecen un 24% y alcanzan un total de 67.663 millones de pesos, mientras se prevén crecimientos del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo y las contribuciones a la seguridad social por la incorporación de personas al empleo, principalmente en sectores productivos. Con la reanimación de las actividades que desarrollan, las formas de gestión no estatal aportarán a los presupuestos municipales el 5,2% de los ingresos totales y el 11% de los tributarios, con alrededor de 11.000 millones de pesos. Para el próximo año continuarán aplicándose un grupo de beneficios e incentivos fiscales con el objetivo de potenciar el fomento y desarrollo de sectores clave de la economía y respaldar las políticas aprobadas, en el que se incluye el recién otorgado beneficio de disminuir en un 50% el impuesto sobre ingresos personales a las madres trabajadoras con 3 o más hijos menores de edad, para ayudarlas a mejorar la capacidad económica en la atención de su familia. En correspondencia con las cifras expuestas, el presupuesto del Estado para el año 2022 proyecta un déficit fiscal de 75.827.400.000 pesos, que es necesario reducir porque es alto y, como se ha explicado, impacta desfavorablemente en la inflación por la que transitamos y en los equilibrios macroeconómicos del país. En el proyecto de ley del presupuesto para el próximo año se consigna la cifra de que como demanda de financiamiento se requiere para cubrir el déficit fiscal, las amortizaciones de deuda y los financiamientos a bancos y entidades aprobados por la tarea ordenamiento. Diputadas y diputados, tenemos el reto de mejorar el desempeño presupuestario, por lo que se proponen un grupo de medidas para que con los limitados recursos materiales y financieros se usen en función de las prioridades, las que responden a los programas más nobles y humanistas a favor de la población, garantizar calidad y eficacia en la prestación de todos los servicios básicos, incrementar los ingresos, eliminar los gastos innecesarios o postergables, fortalecer la contabilidad y eliminar las deficiencias en la administración de los dineros desde las tesorerías, para lo que se precisa
contar con sistemáticos controles institucionales y populares que aseguren el mejor uso y destino de los recursos presupuestarios. En este contexto, ratificamos las palabras del primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero, cuando nos convocó a que todo lo que hagamos tiene que ser con un objetivo final, que es el pueblo, y el pueblo tiene que verse reflejado en todo lo que hagamos. Hay que buscar la mejor manera de controlar la mejor ejecución de los presupuestos de manera mensual, para que no se acumulen los problemas y corregirlos desde el primer momento en que se presente una desviación. Fin de la cita. No obstante, reconocer dificultades que persisten en la administración tributaria, queremos hacer un alto para reconocer lo que con esfuerzo, empeño y mucho amor se hace día a día por el personal que labora en el sistema de administración financiera del Estado, a los especialistas, trabajadores y directivos de las direcciones provinciales y municipales de finanzas y precios, de las ONAT y de los gobiernos locales, a las áreas económicas financieras de los organismos, unidades presupuestadas y empresas que asumieron en medio de las complejidades de la COVID-19, con restricciones de movimientos, confinamiento y escasez de recursos, la reconversión de un presupuesto complejo y la implementación de un ordenamiento monetario que, si bien no ha estado exento de errores y correcciones, nos ayudará a transitar por una mejor gestión económica y financiera del país. Que este reconocimiento sirva para ganar más compromiso y responsabilidad, y que poniendo corazón, ciencia y mayor conciencia logremos rentabilizar los recursos en función del pueblo y para el pueblo. Como se ha explicado amplia y profundamente por el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, tenemos el reto de enfrentar la inflación. La unidad siempre ha sido la principal fuerza de los cubanos, y es con esa unidad que responderemos con inmediatez al llamado que nos hiciera nuestro primer secretario en el recién finalizado tercer pleno del Comité Central del Partido, de organizar un movimiento popular que llame y aliente a la solidaridad y sensibilidad de productores y comercializadores que ante la escasez de productos se han aprovechado e incrementado desmedidamente los precios, y cuyo impacto negativo recae en nuestro pueblo, pues también forman ellos parte de este pueblo y se benefician de las bondades del proyecto que entre todos construimos. Diputadas y diputados, muchas son las razones para celebrar el 63 aniversario del triunfo de la Revolución, a lo que se suma contar con un presupuesto más participativo y transformador, que a pesar de ser finito en sus recursos financieros, es optimista y esperanzador al continuar respaldando las sagradas conquistas de la Revolución y garantizar desde su expresión financiera el principio de justicia social que caracteriza a nuestro socialismo. Para concluir, haré referencia a un fragmento del discurso pronunciado por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el encuentro virtual internacional Fidel, un hombre de ciencia con visión de futuro, el pasado 13 de agosto, que conmueve, inspira y compromete. Y cito: de Fidel aprendimos a perseguir los sueños que, por difíciles que parezcan, son alcanzables si confiamos en el pueblo, lo involucramos y nos armamos de compromiso, perseverancia y dedicación, cambiando permanentemente todo lo que deba ser cambiado en función de la sagrada justicia social, la independencia, la soberanía, el antiimperialismo y la integración. Muchas gracias.
Muchas gracias.